Mi nombre es Antonio Abraham Fara Revilla, mi número de matrícula es 2728482. Esta es la evidencia número 1, de fecha del 22 de junio del 2017, para el profesor licenciado Jorge Eduardo Esquivel Esparza, de la materia Derecho Procesal del Trabajo del módulo 1. Entenderemos por principios del derecho procesal laboral aquellas características o conjunto de reglas que deben contener y guardar los procesos laborales, desde la etapa de inicio hasta su conclusión, es decir, orientan cada una de las etapas procesales a seguir con determinadas características. Antes de seguir adelante, quiero dejar en claro la diferencia entre el proceso y procedimiento. Proceso es un conjunto de actos armónicos coordinados que conducen hacia una sentencia de cualquier clase. Procedimiento, forma que toman ese conjunto de actos armónicos, proceso, para encaminarse en forma armónica y coordinada a las finalidades del derecho procesal. Ejemplo, presentación de la demanda, auto admisorio, inadmisoria o de rechazo. Auto de apertura a pruebas, término de pruebas, traslado de alegatos, etapa de valoración, sentencia, ejecución de la sentencia, etc. En nuestra legislación laboral se encuentran contemplados en el artículo 685, donde se establece que los procesos laborales deben ser públicos, gratuitos, inmediatos, predominantemente orales y conciliatorios, además de iniciarse siempre a petición de parte, es decir, del trabajador, quien es el encargado de solicitar la intervención de la autoridad laboral para citar al patrón e iniciar una conciliación antes del inicio de un proceso legal. Definiremos de manera clara y sencilla los principios que deben regir el proceso laboral. Público, las audiencias serán públicas, pero por naturaleza de la misma, la autoridad podrá ordenar de oficio realizarla a puerta cerrada o a instancia de parte. Gratuitos, todo proceso que se realice a través de tribunales laborales o donde intervengan las autoridades laborales serán sin cargo alguno. Su servicio prestado no generará ningún tipo de prestación o cobro de impuesto de ningún tipo. Inmediatos, toda persona tiene derecho a recibir la impartición de justicia de manera pronta y expedita en los plazos y términos procesales que marque la ley. Orales, la iniciación y sustanciación o el desarrollo del proceso debe realizarse de manera oral, se contrapone el principio de la escritura. Conciliatorios, antes del inicio de un proceso formal se buscará en todo momento llegar a la conciliación entre las partes. Características de los conflictos del trabajo. ¿Qué son los conflictos del trabajo? En primer lugar, definiremos el término conflicto laboral. Es importante mencionar que proviene del latín conflictus, que significa lucha, combate o pelea. En nuestros días, dicho concepto no ha cambiado del todo, ya que los conflictos los entendemos como sinónimo de controversia, diferencia o litigio. En ambos conceptos, sin importar la época, se da por entendido que no existe un acuerdo entre las partes, situación que los contrapone y les genera diferencia de algún tipo. En la materia que nos ocupa, los conflictos de trabajo son aquellos que se originan principalmente cuando se comienzan a deteriorar las condiciones de trabajo o las relaciones entre el patrón y sus trabajadores, por cometer algún tipo de abuso o por falta de comunicación entre estos. Cabe señalar que este tipo de conflictos llega a presentarse en cualquier tipo de empresa, puede ser macro, mediana, micro, sin importar el tamaño. Este tipo de fricciones producen que se lastimen las relaciones de trabajo entre sus integrantes. Las causas, ¿cuáles son las causas de los conflictos en materia laboral? Se establece que para que pueda presentarse un conflicto laboral deben presentarse dos características. Una de ellas es que los sujetos que intervengan en el conflicto sean personas que intervengan en una relación laboral, y la otra característica es que el motivo o origen del malestar o diferencia se encuentre contemplado en la Ley Federal del Trabajo. Asimismo, algunos estudiosos del derecho establecen que son tres los criterios principalmente que dan origen a los conflictos laborales.
El primero es en razón de los sujetos involucrados. El 2, en función de la naturaleza del conflicto. Y 3, por el tipo de interés que afecta. Las acciones laborales. ¿Qué son las acciones laborales? Entenderemos a la acción laboral como aquel derecho por medio del cual el trabajador puede reclamar o hacer valer una prestación que no le ha sido reconocida o satisfecha por su patrón. Y es a través de esta acción que tiene la posibilidad de reclamarla ante una autoridad jurisdiccional. Los elementos que debe contener una acción laboral son sujetos, causa y objeto. Los sujetos son aquellos que intervienen en el ejercicio de la acción, así como el trabajador o la autoridad que conoce el asunto o el patrón quien resultará ser el demandado. La causa es la fundamentación del ejercicio de la acción, es decir, el derecho que no fue reconocido o que fue transgredido y el cual es el origen de la acción. Por último, el objeto será la petición en estricto sentido que se formule ante el patrón. Clasificación de las acciones laborales. Estas se clasifican en de condena, constitutivas, declarativas, cautelares o preventivas y ejecutivas. Elementos y clasificación. ¿Cómo se clasifican los conflictos laborales? Es importante señalar la clasificación de los conflictos en función de su naturaleza, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. Quienes consideran que atendiendo a la naturaleza o contenido del conflicto, estos pueden ser de orden jurídico, nacen por la aplicación e interpretación de las normas de trabajo legales o contractuales. Por ejemplo, la inconformidad con el pago de tiempo extraordinario o la negativa a integrar los informes pactados en el contrato. De orden económico, se refiere al establecimiento o la modificación de las condiciones laborales, o bien a la suspensión o terminación de las relaciones colectivas de trabajo. Asimismo, los conflictos se clasifican con base en el interés afectado, en individuales y colectivos. Individuales, consideramos a los individuos como aquellos conflictos que afectan el interés particular de cada uno o varios trabajadores. Por ejemplo, la aplicación de un descuento indebido a un trabajador, el despido de 5 empleados a quienes se sorprendió sustrayendo herramienta de la fábrica, o colectivos. Por otro lado, los conflictos colectivos serán aquellos que afectan el interés sindical gremial de los trabajadores. Ejemplo, la negativa patronal a celebrar un contrato del trabajo, el cierre arbitrario de una empresa o negociación por parte del patrón. Prescripción. Como recordaremos, la prescripción es la pérdida o adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. En materia del trabajo, sea exigible tal y como se establece en el numeral 516 de la Ley Federal del Trabajo. En derecho laboral, la prescripción se interrumpirá por el simple hecho de presentar la demanda o alguna otra promoción presentada en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Esto si la persona a cuyo favor corre la prescripción reconoce el derecho de aquella contra quien prescribe. Excepciones a lo anteriormente señalado. Existen también excepciones a tal regla general y son las que establecen de conformidad el numeral 517 de la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, las acciones del patrón para despedir a sus trabajadores, para disciplinar sus faltas y para realizar los descuentos en sus salarios. Prescribirán en un mes, mismo que comenzará a partir del día siguiente a la fecha en que se tenga conocimiento de la causa o separación o se compruebe el error o pérdidas imputables al trabajo, así como también la acción de los trabajadores para separarse del trabajo, los cuales correrán a partir de la fecha en que se tenga conocimiento de la causa de separación. Otro supuesto es cuando los empleados sean separados de su trabajo. Esta acción prescribirá en 2 meses y cuando los trabajadores deseen solicitar la indemnización por riesgo de trabajo o las acciones de sus beneficiarios por causas de algún riesgo de trabajo o la ejecución de laudos en las juntas de conciliación y arbitraje de los convenios celebrados entre ellas, estas prescribirán un término de 2 años. Las normas de competencia en materia de trabajo. La competencia por razón de materia se rige por lo dispuesto en el apartado A de la fracción
31 del artículo 123 constitucional. La competencia por razón de territorio, afirma el artículo 700 de la Ley Federal del Trabajo, se rige por las siguientes normas. 1. Si se trata de las juntas de conciliación, la del lugar de prestación de servicios. Si se trata de la junta de conciliación y arbitraje, el actor puede escoger entre la junta del lugar de los servicios, si estos se prestaron en varios lugares, la junta de cualquiera de ellas. La junta del lugar de celebración del contrato, la junta del domicilio del demandado. En los conflictos colectivos de jurisdicción federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en los términos del artículo 606 de la ley. En los conflictos colectivos de jurisdicción local, la del lugar en que se ubica la empresa o el establecimiento. Cuando se trate de la cancelación del registro de un sindicato, la junta del lugar donde se hizo. En los conflictos entre patrones o trabajadores entre sí, la junta del domicilio del demandante. Cuando el demandado sea un sindicato, la junta del domicilio del mismo. El comentario respecto a la mejor estrategia para evitar caer en conflictos laborales es el siguiente. Al momento de contratar a alguien se debe considerar los siguientes puntos. 1. Hacer un contrato provisional por un periodo de 1 mes, el cual se puede renovar hasta 3 veces. Al cumplir los 3 meses o el tercer contrato de tiempo de 1 mes, se puede firmar un contrato permanente, como lo marca la ley. Cuando el empleado cometa alguna falta administrativa, hay que documentar con actas administrativas, con la firma del trabajador y explicando claramente cuál fue el motivo y en qué se compromete el empleado para corregirlo. Al momento de darlo de baja con motivos justificados, es importante pagar todo lo que la ley del trabajo estipula, esto con la finalidad de evitar llegar a una demanda. Por el lado del trabajador, lo único que puedo sugerir es cumplir con lo estipulado en el contrato del trabajo y en caso de ser objeto de algún abuso o de cualquier tipo, de igual manera documentarlo de manera tal como testigos, con testigos o documentos probatorios que puedan demostrar en una junta de conciliación y arbitraje las cosas que sucedieron. Espero haber sido muy claro con este video. Quedo a sus órdenes. Gracias.